Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Ustedes habíamos visto que esta parábola es la parábola de la viña y que uno de los puntos se habla del fruto. El Señor esperaba que Israel diera fruto y no dio fruto. Y el poco fruto que dio fue un fruto que no era el que el Señor esperaba y fueron uvas silvestres. Vimos que el pasaje capítulo 5 de Isaías nos describe con lujo de detalle no solo el establecimiento de la viña, sino que también la sentencia, la advertencia que el Señor hace al pueblo de Israel. Entonces nos tocaba el versículo número 3, y aquí está, dice: mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Aquí está hablando de los labradores de la viña, que vimos que entre los labradores estaban los sacerdotes del templo, con todas sus jerarquías, pero no solamente ellos, sino que también estaban incluidos todo el pueblo de Israel. Entonces dice que ellos tomaron al que el Señor envió a recoger el fruto, y lo que hicieron fue golpearlo. Dice, tomándole, le golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Uno se pone a pensar, si nosotros hubiéramos sido los dueños de esta viña, que hubiéramos invertido recursos en el terreno y haber preparado el terreno, le hubiéramos quitado todas las piedras, hubiéramos cercado el terreno, hubiéramos construido la torre, hubiéramos construido el lagar y haber sembrado vides y vides escogidas. Y fíjense que estaba viendo que las vides dice que dan fruto a los 5 años. O sea que en este momento, aquí la parábola no nos da ese detalle, pero quiere decir que habían pasado 5 años desde que la vid había sido plantada, la viña había sido plantada, y ahora que ya está con fruto, el dueño de la viña manda a sus enviados, a sus siervos, a recoger el fruto, y lo único que consiguieron fue que fueran golpeados. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros si nosotros hubiéramos sido quienes hubiéramos dado en arrendamiento ese terreno y los que habían tomado la viña hubieran hecho esto? Yo creo que nosotros hubiéramos actuado inmediatamente, no hubiéramos esperado otra sorpresa de este tipo. Te dice que llegada la cosecha, que por lo general se requerían 5 años para que la viña produjese a nivel comercial, entonces el dueño esperaba participar de lo que él había invertido. Dios estaba intentando comunicarse con esta gente al enviar varios delegados y aún a su propio hijo. Aquí se representa la misericordia divina y su deseo de establecer una relación de pacto, porque eso era lo que Dios quería y lo que había hecho con ellos. Había establecido un pacto con la nación de Israel
pero Israel había violentado todos los términos de ese pacto. Entonces, al decir que lo golpearon al enviado, se entiende que esta gente le dieron una tremenda golpiza al que enviaron. Y vimos que los siervos que eran enviados eran los profetas. Y realmente cuando uno lee en el Antiguo Testamento la vida de los profetas, nos damos cuenta que Israel mató a muchos profetas. La gente de Israel mató a la mayor parte de profetas y los persiguió y les hicieron la vida imposible a los profetas, pero eran los siervos que Dios estaba enviando a Israel, porque ya había llegado el tiempo de que dieran fruto. Los labradores eran los jefes religiosos. Finalmente, el dueño de la viña había enviado a su hijo, que por supuesto era el Señor Jesús, el Hijo amado del Padre. De una manera especial, él había venido primero a Israel como nación. Decía en el Evangelio en Mateo 15:24, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el Señor se preocupó sobremanera por la nación de Israel. Sin embargo, la reacción de los israelitas fue haber golpeado a todos los enviados por el Padre. El versículo 4 dice, volvió a enviarles otro siervo. Ya es el segundo. Pero a este no lo golpearon, sino que a este lo apedrearon. Y no solo lo apedrearon, sino que le hirieron en la cabeza, dice, y también le enviaron afrentado. O sea, nuevamente la reacción de los israelitas para con los enviados del dueño de la viña es una reacción de violencia, golpeando a los que él está enviando. Este otro siervo obviamente era otro profeta. Dice que los esclavos representaban a los profetas del Antiguo Testamento. Mateo, como le es característico, tenía 2 esclavos. Eso lo podemos ver en Mateo 21:34. Dice, y cuando se acercó, dice Mateo 21:34, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mateo lo plantea un poco más, más específico de qué era lo que estaba pasando, lo que se estaba relatando en esta parábola. Entonces es interesante cómo el procedimiento con que Isaías 5 describe el libre y dispuesto amor de Dios para todos aquellos que lo buscan y lo compara con la severidad y violencia de estos inquilinos. Ahí está haciendo un contraste en esta parábola el Señor, que está trayendo a la actualidad en ese momento las palabras del profeta del capítulo número 5 del profeta Isaías. Y entonces hace un contraste entre la severidad y violencia de estos inquilinos con el amor de Dios, que él está manifestándose con mucha paciencia y mucho amor con el pueblo de Israel. Versículo 5 dice, volvió a enviar otro, ya es el tercero, y a este mataron. Si vemos el proceso, es al primero lo golpean, al segundo lo apedrean y al tercero lo mataron. O sea que la violencia iba siendo más fuerte cada vez que el dueño de la viña estaba mandando a sus siervos. Te dice, lo mataron y a otros muchos. O sea que ya no fueron solo 3, sino que mandó a otros muchos y dice, y a unos los golpearon y a otros los mataron. O sea, esta gente no entró en razón y reconocer que la viña la tenían en arrendamiento, que la viña no era de ellos. Y nunca se pusieron a pensar que el dueño de la viña finalmente iba a reaccionar en contra de ellos. Sin embargo, hasta este momento, Dios está siendo paciente con la nación de Israel y les está permitiendo que hagan todo este tipo de cosas. Acá Jesús les estaba acusando de asesinato antes de que lo cometiesen. Esta parábola constituyó pues un incidente notable. ¿Por qué decimos que está acusando a esta gente, acusando de asesinato antes de que lo cometiesen? Porque al que iban a matar en esa semana era el mismo Señor. Entonces les está anunciando en esta parábola, como está hablando ahí con todos los jerarcas de la iglesia, les está diciendo, les está relatando esta parábola y les está advirtiendo, les está haciendo ver que ellos finalmente lo van a matar a él. Sin embargo, ellos no están entendiendo la parábola. ¿Por qué Dios envió a 3 esclavos?
Aquí ponemos 3, pero han de haber sido más porque dice a otros, ¿va? Al final. Dios creó a la humanidad con el propósito de tener compañerismo con Él, porque deseaba conformar un pueblo como Él, pero ellos no lo querían. A pesar de todo, Dios está intentando una y otra vez alcanzarles porque profesa un constante amor a toda su creación. O sea, definitivamente aquí Él está mostrando uno de sus atributos y su carácter de amor para con su creación, con sus hijos, con las personas que Él ha puesto sobre este mundo. Pero nos sigue diciendo el capítulo 12, el versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Para nosotros hoy en día es fácil entender esta parábola porque sabemos que este versículo 6, cuando está hablando de un hijo suyo amado, se está refiriendo a Jesucristo. Pero los sacerdotes en ese momento no lo entendieron, ni la gente de Israel no entendieron que el Señor se estaba refiriendo a él mismo. O sea, prácticamente les estaba diciendo que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, pero que al final lo van a matar. Dice, a mi hijo sí lo respetarán, pensó el padre, y lo relata que el Señor en esta parábola. Obviamente está refiriendo a Jesús. La misma frase es usada por el Padre durante el bautismo de Jesús. Cuando vemos en Mateo 3:17, cuando se oye la voz del cielo que dice, este es mi hijo en el cual tomo complacencia. Luego lo repite en la transfiguración, que está en Mateo 17:5. Nuevamente se oye la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. Y lo estaba diciendo ahí para que otras personas también lo oyeran. Esta verdad aparece en Juan 3:16. Aparece en Hebreos 1, del versículo 1 al 2. Y es una combinación de los salmos reales. Reales aquí se deben de entender de la realeza. Y obviamente si usted lee el capítulo 2 y versículo 7 de los salmos, va a encontrar que se está refiriendo al Señor, al Mesías. Y también se está refiriendo, lo vamos a encontrar en el pasaje del siervo sufriente, del cual relata Isaías 42, versículo 1. O sea, todos los profetas y toda la palabra está hablando constantemente del Mesías. Y las referencias a él son abundantes a través de todos los libros de la Biblia. El versículo 7 dice, aquí está la reacción de los obreros malvados. Dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Pues es una parábola que el Señor les está refiriendo a ellos, pero les está comentando lo que ellos van a hacer en ese momento, en esos días de esa semana, que lo van a matar. Se van a dar cuenta que es el heredero y entonces se van a ir en contra de él para matarlo, queriendo quedarse con la heredad, o sea, con el viñedo, con ese terreno que el Señor había sembrado. La herencia será nuestra, dijeron. Los labradores eran codiciosos, deseaban la cosecha, pero también querían la viña por completo para ellos y no se detendrían ante nada para conseguirlo. Incluso matar al heredero si era necesario. Aquí nuevamente, si volvemos y reflexionamos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si mandamos a nuestro único hijo con estos labradores a recoger la parte del fruto de la cosecha y matan a nuestro hijo? ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? Yo creo que cada uno tendría una reacción diferente, pero no sería una reacción de agrado para ninguno de nosotros, sino que quizás se encendería nuestra ira y quizás iríamos en contra de esta gente y algo haríamos con ellos. Pero aquí dice que debido a que Jesús había logrado reunir a tantos seguidores, los líderes creían que la única forma de mantener su posición y poder era matándolo, pero tenían temor de la multitud y por eso en ese momento ellos no se atreven a matarlo, aunque el Señor les está hablando claramente en esta parábola, y aunque ellos no están entendiendo la parábola, ellos están siendo instruidos por el Señor. El versículo 8 dice, y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña.
Esto que le echaron fuera de la viña nos hace recordar que cuando al Señor le pusieron la cruz en sus hombros, lo sacaron fuera de la ciudad y ahí le dieron muerte. Y aquí el Señor está relatando eso en este versículo 8, que lo mataron y no lo mataron dentro de Jerusalén, sino que lo mataron fuera de la ciudad de Jerusalén. Le echaron fuera de la viña. O sea, el Señor de una forma figurada les está diciendo la forma en que ellos lo van a asesinar a él. Ellos ya habían tramado su muerte y él estaba exponiendo esos planes en público. Conocía el interior del ser humano y les estaba diciendo a aquellos personajes lo que iban a hacer. O sea, les está profetizando prácticamente. Había profetizado cada uno de sus pasos y anticipado sus movimientos. Les estaba acusando de asesinato antes que lo cometiesen, porque obviamente que el Señor en su omnisciencia sabía lo que le esperaba y lo que estas gentes iban a hacer. Y se está refiriendo a los sacerdotes y a toda la gente más cercana a ellos, que era el grupo de los levitas también ahí dentro del templo, y también a la gente que está siguiéndolo a él. Te dice el versículo 9, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Les pregunta el Señor a ellos ahí, a los sacerdotes, al Sanedrín, a todo, ¿qué pues hará el Señor de la viña al haberse enterado que han matado a sus siervos, pero que ahora han matado a su hijo? No dicen ellos, no pregunta el Señor. Pero nosotros, ¿qué diríamos que haría el Señor de la viña ante esta situación con los sacerdotes y con el pueblo de Israel? ¿Qué piensan ustedes que sería la respuesta a la pregunta que él está haciendo? ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién quiere participar? ¿No? ¿Ninguno? La pregunta es interesante, pero requiere una respuesta. Y por eso estoy tratando de ver qué pensarían ustedes o qué pienso yo. ¿Qué pues hará el Señor de la viña cuando se entera que le han matado a su hijo? Obviamente que su paciencia se va a terminar y va a arrasar con esa gente. Los va a matar. Dice acá, vendrá y destruirá a los labradores. Aquí está la respuesta. Mira. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿A quiénes otros les va a dar en la viña? Si estamos entendiendo que la viña era Israel, ahora, ¿a quién le va a dar esa viña el Señor? Porque a estos los va a matar. ¿Sí? A los La iglesia. ¿Sí? ¿Perdón? La iglesia. A la iglesia. Muy bien, hermano Jorgito. Por ahí vamos. Vamos a seguir viendo. Hermana, ¿permite decir algo? Sí, que dije que a los gentiles. A los gentiles también, sí. Recordemos que la iglesia está conformada por judíos y por gentiles, ¿verdad? No todos los judíos, pero una parte de los judíos. Bueno, entonces dice que él va a venir y va a destruir a los labradores, o sea, les está profetizando que va a venir juicio para la nación de Israel y los va a matar y les va a quitar la viña y se la va a dar a otros. Dará el viñedo a otros, dice, otros parece referirse a la iglesia, lo que decía hermano Jorgito, conformada por los creyentes, gentiles y judíos. Eso lo vemos en Efesios 2:11 al 3:13. Después Jesús predijo el juicio de los jefes religiosos, cuyo cumplimiento ocurriría en el año 70 después de Cristo, cuando el romano Tito destruiría la ciudad y les llevaría cautivos. El dueño de la viña ejecutará a los labradores, lo cual serviría como profecía de la destrucción de Jerusalén, en este caso, y de la nación de Israel. Este veredicto es recibido por los principales sacerdotes, escribas y fariseos. Miren la profecía que el Señor dice aquí en esta sentencia, alcanza hasta nuestros días y aún rebasa nuestros días, porque todavía falta una parte del cumplimiento de esta profecía. Pero Israel en primera instancia ya sufrió las consecuencias y en ello ya se hizo realidad la profecía esta, porque el Señor envió a Roma y mató a los judíos, a muchos de los judíos, a 1 millón de judíos,
y la viña desapareció. Ok, entonces vamos a ver, como decíamos que la viña es entregada a la iglesia, ahora la brasa está en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo con la viña? Si estamos trabajando, hay fruto, estamos dando el fruto al hijo del dueño de la viña. Aquí caben una serie de preguntas que realmente es para ponerse a pensar. Porque si lo que estamos haciendo es lo que hicieron los sacerdotes de aquel tiempo, que le dieron muerte al hijo del dueño de la viña, le dice que vendrá también y va a destruir a aquellos que cometan tal pecado. El versículo expresa la respuesta de Dios para quienes asesinaron a su único hijo. En el Evangelio de Marcos, Jesús interroga a la multitud, lo que aparece en Isaías 5:4. Y aquí está Isaías 5:4. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Preguntándole el Señor por medio del profeta a los judíos, ¿qué más podía hacer él con su viña que él no hubiera hecho ya? Ya no había nada más que hacer, él ya lo había hecho todo. Aquí es donde el profeta realiza la pregunta. Los oidores se condenan por su propia boca. Por ejemplo, Mateo 21:41. Mire, Mateo nos da otra información interesante que no la tiene Marcos, porque Mateo 21:41 dice que le respondieron al Señor cuando él pregunta ¿qué hará con esta gente? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esta es la respuesta del Señor a los judíos y a los sacerdotes. Dice, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Yo les subrayo aquí, los pongo en amarillo, en rojo y todo para resaltar que la viña iba a ser dada a otros labradores. Pero espera el Señor que esos otros labradores le paguen el fruto a su tiempo. O sea, si no nos habíamos puesto a pensar en esto, creo que todavía podemos reflexionar y pensar que tenemos que pagar el fruto a su tiempo, porque ahora somos nosotros los otros labradores. Dios responsabilizará a toda su creación consciente por el don de la vida. Cosecharemos lo que sembremos, según dice Pablo en Gálatas 6, versículo 7. El versículo 10 dice lo siguiente, y es otra pregunta. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? ¿A qué escritura se está refiriendo? A esta. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando dice esta escritura se está refiriendo al Salmo 118, versículos 22 y 23. Pero aquí pregunta el Señor, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hay aquí un detalle importante en la siguiente frase. La piedra que desecharon los constructores o edificadores, esa es una piedra angular que se ha convertido en una piedra angular. Esa piedra que desecharon los constructores se convirtió en la piedra angular. Y es como que si tuviéramos en esta parábola dos parábolas en una. La de la viña y la de la piedra. Cristo fue una piedra de tropiezo para algunos. Fue una roca ofensiva para aquellos religiosos. Pero mucha gente se volvió a él. Y como resultado, él se convirtió en la piedra principal de un edificio. Refiriéndose al Salmo 118 en esa parte. Esta realidad tendrá su cumplimiento final cuando él regrese a la tierra. Por eso decía que esta profecía alcanza nuestros tiempos y sobrepasa. Encontramos una descripción de esto en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 7, que dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Se recuerdan que en la imagen que el rey Nabucodonosor vio de los imperios, cuando se detallan los pies de la imagen, que son los 10 dedos de los pies, que en parte son de barro y en parte son de hierro? Dice que una piedra golpeó la imagen
pero que esa piedra se convirtió en un gran monte. Y aquí tenemos a Zacarías preguntando, ¿quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra principal entre aclamaciones de qué hermosa es, qué hermosa. Se está refiriendo al Señor como esa piedra principal que el Señor les está describiendo y les está relatando aquí en el capítulo 12 a los fariseos y a los escribas. Entonces dice el versículo 11, el Señor ha hecho esto. ¿Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? O sea, la pregunta es un poco confusa. Dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿De qué cosa maravillosa está hablando? Está hablando de esa piedra angular, esa piedra que desecharon los edificadores, que desecharon los sacerdotes, la gente de aquel tiempo, en ese momento que el Señor está hablando con ellos ahí en el templo. Te dice, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces nos dice el siguiente versículo, el número 12, dice que, y procuraban prenderle. O sea, luego que el Señor les relata hasta esta parte de la parábola, entonces ellos reaccionan y entonces dice que procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Sí la estaban entendiendo que era una llamada de atención para ellos, pero ese entendimiento lo lleva a querer matarlo, a querer prenderlo, pero no lo hacían porque temían a la multitud y entonces le dejaron y se fueron. Pero ya estaban ellos con ese pensamiento de asesinarlo, de matarlo. Se retiran para fraguar el plan de cómo lo van a asesinar. Los jefes religiosos habrían detenido al Señor Jesús en esa ocasión para ejecutarle, pero temían la reacción del pueblo, porque esta parábola de la viña hizo estallar una guerra verbal y sus adversarios le enviaron más delegaciones para hablar con él. Ellos se retiran, pero luego van a ponerse de acuerdo con otro grupo para volverle a mandar otra comitiva para ver en qué forma lo logran hacer caer en algún problema con respecto a la ley y poderlo condenar. Versículo 13 dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Ahora envían a fariseos y a herodianos. No aparecen aquí ya los ancianos ni aparecen los escribas. En lugar de ellos aparecen estos dos grupos y curiosamente vamos a ver que estos dos grupos tenían rencillas entre ellos, no se llevaban, tenían problemas entre ellos, pero para esta situación sí se ponen de acuerdo. Y lo que querían era, dice, para que les sorprendiesen en alguna palabra. O sea, los herodianos, que eran los que seguían al rey Herodes, iban a lanzarle algunas preguntas en donde el Señor cayera en un error y entonces ahí tener el motivo para poderlo prender y llevarlo al sacrificio. Entonces podemos encontrar que esta es la última semana antes del desenlace de la cruz. Cristo se hallaba rodeado de la maldad y de las maquinaciones de sus enemigos que buscaban por todos los medios la forma de desacreditarle ante el pueblo y destruirle. Los diferentes grupos del judaísmo se presentan ante Jesús con preguntas maliciosas que tienen como único fin tenderle una trampa en la que puedan atraparlo. Sin embargo, a pesar de ello, su figura se acrecienta, manifestando con especial realce su autoridad espiritual. En este pasaje que estamos estudiando ahora, veremos cómo dos grupos rivales del judaísmo se unieron para presentarle una pregunta sobre un tema que mantenía dividida a la sociedad judía de su tiempo. Y la pregunta iba en relación a la cuestión del pago de impuestos a Roma. Miren, ahora van a ver si de una forma, en algún tema político, lo hacen caer en un problema para acusarlo de que estaba siendo rebelde en contra de Roma y poderlo acusar y matarlo. Sin duda, su propósito era enfrentarlo con las multitudes o con el poder político de Roma. Pero Cristo no solo salió airoso de la situación,
sino que aprovechó la ocasión para continuar su enseñanza sobre el tema de la autoridad. Recuerden que ellos no reconocían la autoridad del Señor. En los pasajes anteriores hemos visto la autoridad de Cristo frente a los gobernantes religiosos del judaísmo, mientras que ahora, en este momento, vamos a considerar su autoridad frente a los poderes políticos de su día. O sea, había salvado exitosamente todos los obstáculos que le habían presentado los religiosos, pero ahora vienen los obstáculos políticos para ver si ahí lo logran hacer caer. Entonces veremos también que otro tema que se nos presenta aquí es si Jesús era un rebelde político y si establecería su reino por medio de un llamamiento a la desobediencia civil. Sin lugar a dudas, estos temas siguen siendo de mucha actualidad en nuestros días, porque de alguna manera la iglesia mantiene alguna relación con la parte política de su país, de cada país. Y entonces los problemas se siguen dando como se dieron en aquel momento, tal vez no en la misma dimensión, pero se dan. Mientras enseñaba en el templo, Jesús fue abordado por una extraña delegación. Ahí fue un grupo de fariseos con herodianos. Existía una profunda enemistad entre ambos. Los herodianos eran un partido político que apoyaba al gobierno de Roma y a la dinastía de Herodes. Los fariseos, por el contrario, eran una secta religiosa del judaísmo que se caracterizaban por su patriotismo y por defender los principios de la ley de Dios, conforme a la tradición de los ancianos. El poder religioso y el poder político se han unido contra Cristo y su evangelio en ese momento. Ahí estamos viendo ya esa escena que se está mezclando la parte política para también tratar de ver si hacen caer al Señor. Entonces estos herodianos y estos fariseos, viniendo ellos al Señor, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Las palabras suenan muy bonitas, están diciendo una realidad, porque esa era la personalidad del Señor, y ellos dicen sabemos, pero lo que están haciendo es adulando al Señor. Están tratando de endulzarle ese momento para luego lanzarle la pregunta con la cual ellos pretendían que él cayera en la trampa de ellos. Pero sí reconocen ellos que el Señor es un hombre veraz, que dice la verdad, que es un hombre que no se cuida de nadie. ¿Y por qué? Porque dice, no miras la apariencia de los hombres, porque el Señor no ve la apariencia de los hombres. El hombre cree que presentándose, aparentando ser algo que no es, que el Señor no se va a dar cuenta. Él conoce las apariencias. Sino dice que con verdad enseñas el camino de Dios. Si esto era cierto, ¿por qué ellos no están asimilando las enseñanzas del Señor? Porque simplemente son palabras que no están brotando de su corazón, sino que simplemente es una forma de suavizar ese momento ahí con el Señor. Le reconocían como un maestro que enseñaba el camino de Dios con verdad. Admitían también que no se dejaba sobornar por nadie, sino que era fiel a Dios y era fiel en su enseñanza, que no acomodaba su mensaje a lo que agradaba a la gente. Aquí hay muchas cosas que aprender para nosotros, hermanos. Nosotros los que estamos al frente o que nos toca impartir las enseñanzas de la palabra, debemos de considerar esto bien seriamente, que en ningún momento debemos de acomodar el mensaje para agradar a la gente, porque caeríamos en el problema de estos herodianos que están diciendo palabras que no son lo que ellos realmente piensan, que están actuando de una forma hipócrita, que no están siendo veraces con el Señor, sino que están presentando una apariencia que realmente no es la personalidad de ellos. Para Jesús era lo mismo tratar con un pobre que con un rico. Para él no había ningún problema. También para él era lo mismo tratar con un sabio que con un ignorante. Igual era tratar con un amo o con un esclavo. Igual le daba también tratar con un religioso
o con un político. O sea, el Señor estaba preparado para cualquier situación que se le presentara en la vida. Jesús nos enseña que nosotros mismos recordemos que debemos ser especialmente cautelosos cuando la gente nos lisonjea. Tengamos cuidado porque en algunos casos los halagos vienen con un dardo venenoso detrás de ellos. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Esa es otra enseñanza que el Señor está dando en este sentido. Y entonces viene la pregunta. Y es una pregunta que lleva un propósito determinado por parte de estos herodianos. Y miren la pregunta, parece una pregunta sencilla, simple, pero no. Y le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? Es una pregunta candente, hermano. No sé si nosotros nos hubiera tocado estar en lugar del Señor, que hubiéramos respondido. Pero el Señor va a pensar, Él va a reaccionar viendo las implicaciones que tiene esta pregunta para no caer en la trampa de esta gente. La sociedad judía era muy sensible frente al asunto del tributo a Roma y por eso despertaba las opiniones más enfrentadas. Así que lo usaron con el fin de crearle problemas y destruirle. O sea, estaba previamente ideada la pregunta para que el Señor cayera en la trampa de ellos. A nadie le gusta pagar impuestos por razones meramente económicas, pero en el caso de Jesús se agravaba por sentimientos nacionalistas de los judíos. El asunto le recordaba a los judíos que eran una nación de súbditos que habían sido conquistados por el imperio de Roma. Para muchos de ellos, pagar el tributo suponía aceptar como legítimo el dominio romano y eso era algo a lo que no estaban dispuestos. O sea, ahí está, digamos, escondida esta parte de lo que ellos pensaban con respecto a pagar tributos a Roma, porque era que él se declarara, confeso ahí, de que estaba apoyando a Roma y lo iban a declarar como que había traicionado al pueblo de Israel. Por otro lado, intervenían también cuestiones religiosas. No debemos olvidar que la moneda usada para pagar el tributo llevaba la imagen del emperador, quien se atribuía carácter divino y pretendía tener autoridad suprema tanto en asuntos políticos como en asuntos religiosos. Aquí hay un doble problema, una doble intención de esta gente para que el Señor cayera o en el problema político o en el problema religioso. Si su respuesta era de este lado, lo iban a condenar. Si era de este lado, también lo iban a condenar. La pregunta había sido formulada con verdadera astucia y estaba pensada para ponerle entre la espada y la pared. El propósito de la pregunta era tenderle una trampa, inducirle a decir algo que pudiesen emplear más tarde para acusarle. Y el Señor Jesús percibió esta maldad y esta hipocresía en sus opositores. Él lo percibe inmediatamente. Él se da cuenta la intención de esta pregunta. Luego hacen otra pregunta. ¿Daremos o no daremos? O sea, dar tributo a César. Aquí va a responder el Señor. Si aceptaba pagar el impuesto, inmediatamente sería acusado de antipatriota y de llevar a las multitudes a la sujeción a Roma, si él aceptaba que se pagara el impuesto. Algunos añadirían también que con esa actitud estaría ofendiendo a Dios, que era el único al que se debía pagar todo tributo. Y eso sin contar la imagen del emperador y la inscripción que había en la moneda empleada para el pago del tributo, que a todas luces resultaba blasfema. La inscripción que tenía esa moneda era una blasfemia, y ya lo vamos a ver. Además, los profetas habían anunciado claramente que cuando viniera el Mesías, Dios concedería a Israel una liberación completa del dominio gentil por medio de él, del Mesías. Entonces la pregunta es, ¿era Jesús el Mesías esperado? La otra pregunta, ¿pero cómo podría ser el Mesías si les mandaba pagar un impuesto gentil? Eso era lo que iban a responder ellos si el Señor aceptaba que se pagara el tributo. Si se hubiera negado a pagar el impuesto, los mismos herodianos lo habrían llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato, acusándole
como uno que incitaba al pueblo a rebelarse contra la autoridad de Roma. Miren, la pregunta sí era bien seria, bien complicada, y el Señor la entiende perfectamente, y vamos a ver la sabiduría con que Él responde a la pregunta, y no se mete a ningún problema del lado religioso ni del lado político. La pregunta era una obra maestra de Satanás, por supuesto. Ellos le adulaban, pero Él les llamaría hipócritas. No aceptaría su adulación. Por cierto, Él había aceptado lo que el fariseo Nicodemo le había dicho en otra ocasión, porque Nicodemo había sido sincero cuando le dice, sabemos que tú procedes de Dios. Pero en este caso los fariseos no estaban siendo sinceros con el Señor, estaban únicamente adulándolo. Él iba a usar la propia moneda de ellos. En realidad, creemos que él mismo no disponía de una moneda. Y esto es digno de reflexión. Hermanos, el Hijo de Dios, el dueño del oro y la plata, no tenía una moneda dentro de sus bolsas. Con eso nos damos cuenta de la pobreza económica en la que él estaba. El Señor de la gloria estaba en este mundo sin dinero en su bolsillo. Imaginarlo es algo difícil, de que el Hijo de Dios no tuviera una moneda. Así que ellos le facilitaron la moneda que él había pedido. El Señor Jesucristo había enseñado reiteradamente a sus discípulos que él no iba a establecer su reino dirigiendo un levantamiento armado que terminara con el poder opresor de Roma. Lo había enseñado a la saciedad. Pero podía quedar la duda de si él pretendía liberar a su pueblo por medio de la desobediencia civil. Muchos se siguen preguntando hoy día si un creyente debe pagar impuestos a un gobierno que hace un mal uso de ellos. Muchos creyentes estamos a veces en esa situación, esa disyuntiva, ¿pagamos o no pagamos impuestos? Porque a veces sabemos que no son bien usados los impuestos. ¿Es justo pagar ese dinero que hemos ganado con tanto esfuerzo a un gobierno que en muchas ocasiones lo derrocha y en otras lo usa para un propósito al que como cristianos nos oponemos totalmente? O sea, la pregunta es válida para nuestros tiempos también, si nosotros pagamos impuestos o no pagamos impuestos. Entonces aquí dice el 15, mas él, o sea, el Señor, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo. Él se da cuenta que todas las palabras de ellos son palabras hipócritas, que su conducta no es una conducta honesta, que no están siendo sinceros y que simplemente lo están adulando y le están lanzando una pregunta tendiéndole una trampa para hacerlo caer. Pero ¿qué les dice ellos? ¿Qué le dice el Señor? ¿Por qué me tentáis? O sea, aquí el Señor rápido determina que lo que están haciendo es que lo están tentando en su humanidad física, porque en la humanidad divina él no podía ser tentado. Pero él, siendo verdadero hombre, como hombre lo están tentando, y entonces les dice, traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, dice el versículo 6, ellos se la trajeron, y entonces él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Miren la pregunta que él les hace. Él no les ha respondido la pregunta si es lícito pagar tributo a César, si deben de dar o no deben de dar. No les ha respondido a este momento. Les lanza esta pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Entonces ellos le respondieron y le dijeron, de César. El 17, respondiendo Jesús, hasta aquí les va a responder. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César. Mire qué sabiduría la de Dios. No se metió ni en el problema político ni en el problema religioso. Le dice, dad a César lo que es de César. ¿Qué es de César? Sería aquí la pregunta. Si le tienen que dar a César, ¿qué es lo que César quiere? ¿Está hablando el Señor de tributo o está hablando porque César se decía ser el sumo sacerdote y se comparaba como que era Dios y demandaba también adoración? Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor cuando dice, dad a César lo que es de César? Jesús no usó un sí o un no, sino que contestó de una manera que les obligaba a pensar.
Primero, Cristo giró en torno a la cuestión de la propiedad, de quién es la moneda. Y una vez que los judíos admitieron que era de César, Cristo dijo que le dieran lo que era suyo, lo que era de César. Este detalle es muy importante porque al hacer esto, el Señor estaba afirmando que César estaba actuando dentro de sus legítimos derechos de propiedad al exigir el impuesto. Y también que el reino que Cristo se estaba estableciendo en este mundo, en su primera visita, también iba a demandar que se le diera al reino de Dios lo que era de Dios. Entonces Jesús quería inspeccionar la moneda con ellos, en especial su imagen y la inscripción que aparecía en ella. Al hacerlo, ellos tuvieron que reconocer que la imagen de la moneda era de César. Concretamente, en una de sus caras se podía leer Tiberio César, hijo divino de Augusto. Eso decía en una parte de la moneda. Y en la otra cara de la moneda decía Máximo Pontífice. Mire, se había arrobado un título y una posición que no le correspondía a César. Entonces, no cabe duda de que el imperio usaba estas monedas para promover el culto al emperador. Entonces, el Señor les está diciendo, den a César lo que es de César, porque lo que le dan a César no es de Dios. Lo de Dios es diferente a lo que es de César. Aquí aprendemos que Cristo no estaba llamando a sus seguidores a dar pasos políticos para derrocar el gobierno de Tiberio César, por cruel y corrupto que éste fuera. Es una comprensión totalmente errónea de los métodos y estrategias del Mesías suponer que la fe en él había de llevar a sus seguidores a intentar restaurar la antigua idea de Israel como un estado teocrático por medio de programas de desobediencia civil o guerra abierta contra los imperialistas gentiles. No era esa la intención del Señor, ni fue su pensamiento. Era una comprensión totalmente errónea de parte de estos grupos. Romanos 13, 1 al 7, Pablo nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Cuando Pablo escribe esta carta de Romanos 13, Pablo está preso en Roma. ¿Y quién era la autoridad entonces? Era César, ¿verdad? Y parece ser que era Nerón. Entonces, Pablo, a pesar de la crueldad y de lo malvado que era Nerón, en ningún momento aconseja en ese tiempo que las personas se levanten en contra de las autoridades, sino que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque son autoridades puestas de parte de Dios. Por él han sido establecidas, pero también dice que paguen los tributos, porque son servidores de Dios, aunque el hombre no lo entienda. Pero Pedro nos dice en la primera epístola, capítulo 2, versículos 13 y 14, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Igualmente, Pedro está escribiendo esta carta cuando Nerón es el emperador romano. Entonces se ve que hay una sumisión a las autoridades y que ninguno de los apóstoles, porque habían recibido la enseñanza del Señor, que debíamos de someternos a las autoridades. Entonces cuando el Señor responde, le dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, se maravillaron de él. Ahora si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué quiso decir el Señor cuando dijo que a Dios se le dé lo que es de Dios? ¿Qué es lo de Dios? ¿Qué le tenemos que dar a Dios? ¿Qué es de Dios? Vamos a ver. ¿Alguien quiere opinar en esta parte? Pastor, Sí, hermano Juan Carlos. creería yo que obediencia y buen fruto, Sí, como labradores de él, correcto.
consideraría yo de momento. Correcto. ¿Algo más? Hermano pastor, yo creo que nuestra vida tiene que estar, si a la hora de que nosotros nos entregamos al Señor, se supone que nuestra vida tiene que estar entregada a Él, Correcto. a su servicio. Correcto. ¿Estamos bien también? ¿Algo más? La adoración al Señor y el tributo a César, que es el impuesto. Correcto. La adoración al Señor, por supuesto. O sea, el Señor está marcando poniendo una línea divisoria entre lo que es el mundo y lo que es Dios. Entonces, a César hay que darle lo que es de César y a Dios hay que darle lo que es de Dios. El Señor completó su contestación con un segundo mandamiento y a Dios lo que es de Dios. De esta manera, delimitaba el alcance del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a sí mismo. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí, que ellos debían de darle a Dios adoración, servicio, obediencia, ¿verdad? Trabajo para el Señor. Lo que viene a decir es que todas nuestras lealtades terrenales están limitadas por nuestra lealtad superior a Dios. No podemos hacer todo lo que el César dice. El cristiano no puede decir, César es el Señor, porque para él Cristo es el único Señor. Para el cristiano, Cristo es el único Señor. Y siempre debe ser así. Es imprescindible ser leales a Cristo por encima de cualquier gobierno terrenal. Aunque el Señor advirtió de que esta lealtad les costaría a algunos la vida. Y eso podemos verlo en Lucas 21:12, donde el Señor advierte de esto. Los apóstoles resumieron con claridad este principio. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. De todo esto es lo que el Señor les está hablando a ellos en esa respuesta, esa doble respuesta que les está dando a los herodianos. Este incidente tuvo que ser muy importante para los primeros lectores de este evangelio, que eran romanos, porque recordemos que en ese momento Roma gobernaba. Sin embargo, debían negarse a adorar al emperador, porque en ese caso, en el tiempo de Jesús, él demandaba adoración como gobernante, como emperador. Sin embargo, dice que el cristiano debía negarse a adorar al emperador, pues solo Dios merece adoración. Solo Dios merece adoración. Nuestros deberes hacia Dios. Ahora vamos a centrarnos en las obligaciones y deberes que como criaturas tenemos hacia Dios. Inmediatamente nos damos cuenta de que el Señor eleva su nivel de exigencia a un plano infinitamente superior que el de la obediencia civil. ¿Cómo puede el hombre pagar a Dios lo que es suyo? Lo cierto es que tenemos que reconocer que por mucho que nos esforcemos en amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, nunca llegaremos a conseguir hacerlo tal como Él se lo merece. Ante este reconocimiento de nuestro propio fracaso como hombres pecadores, solo tenemos la opción de refugiarnos bajo su misericordia y su gracia, esperando su perdón una vez que hemos manifestado un arrepentimiento auténtico. Jesús separó lo del César de lo de Dios. Por último, podemos ver que el Señor estableció una división entre la iglesia y el Estado. Sus discípulos deberían ser al mismo tiempo ciudadanos del reino de Cristo, pero también ciudadanos del reino de este mundo, siguiendo las directrices que hemos considerado antes. Esta advertencia del Señor debería haber servido para no unir la iglesia con el Estado. Él llevó, aquí tengo algún error. El mismo Papa dice que ha ostentado el título de sumo pontífice, que antes tenía el emperador romano, estableciendo para la iglesia un estado terrenal en este mundo. Por supuesto,
el no haber hecho caso a lo que nos enseña aquí el Señor ha resultado muy dañino para el cristianismo durante siglos, siendo una de las principales causas de descrédito, porque el Papa se ha constituido, él se ha nombrado como sumo pontífice, lo que hizo César. Al final todos se maravillaron de él, lo que no quiere decir que estuvieran dispuestos a seguir la ruta marcada por su enseñanza. Que nosotros no nos quedemos solo impresionados por la sabiduría demostrada por el Señor en su contestación, sino que pongamos por obra lo que Él nos enseña. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí, hermanos, ya es la hora. Nos tocaría el versículo 18 en adelante para la siguiente reunión. Les dejo el tiempo para, si tienen preguntas, poder hacerlas en este momento o comentarios. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.